Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta nueva transmisión este domingo. Vamos a dar un poquito de tiempo para irnos conectando. Son las 12 y un minuto, creo que ya viene siendo. Y pues siempre procuramos estar a tiempo para que se conecten todos los que están alrededor del mundo y que participan de estas transmisiones. Sabemos que hay gente de Alemania, gente de Suecia, gente de Estados Unidos, gente en Colombia, en diversas partes de Colombia, en Perú, obviamente los que vivimos aquí en Noruega, que compartimos aquí en Kristiansand y alrededor de Noruega también están reunidos. Ya vemos que Luis Carlos y Melvita están entrando a la transmisión de este día. Bienvenidos, buenos días. Juan Carlos Martínez, bendiciones mi hermano, qué rico poderte por lo menos saludar por medio de estas redes sociales y poder compartir contigo el mensaje que el Señor nos ha estado compartiendo, que sea de gran bendición para ti, para tu familia, para todos los que están contigo, lo mismo para Luis Carlos, Melvita y poco a poco los que se van conectando. Bueno, entonces a ver, ¿cómo han estado? Espero que hayan tenido una buena semana, una semana así calurosa y de harto sol como hemos tenido aquí nosotros. Todavía el día está hermoso, con harto calor, que dan ganas de hacer la reunión afuera, pero pues por causa de sonido y de otros elementos que pueden causar distracción, creo que es mejor que nos mantengamos aquí adentro en esta sala para poder compartir lo que en este día, bueno, el Señor quiere enseñarnos y lo que me ha estado hablando para poderles compartir. Yo creo que nos va a traer muchísima claridad, nos va a llevar a entender más lo que es lo que vamos a tratar hoy. Hoy le he puesto un título a la enseñanza que se llama así: ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Yo creo que ustedes durante el tiempo que han ido a la congregación, durante el tiempo que han sido cristianos, porque muchos de ustedes ya llevan harto tiempo en el Evangelio, conociendo a Jesucristo, han ido a algún tipo de congregación en donde han tenido una enseñanza y una formación, y pues por eso yo creo que el tema o la enseñanza de la gracia no es algo desconocido, no es como que yo diga la gracia y ustedes digan de qué está hablando, de algo gratuito, de tener como una gracia especial para con las personas. No, yo creo que ustedes me entienden a lo que estamos refiriendo, pero hoy vamos a definir de una forma más precisa qué es la gracia. ¿Por qué razón? Porque durante los años que yo he estado en el Evangelio muchas veces me han hecho esa pregunta, ¿cierto? O he estudiado lo que es la gracia y probablemente la definición suya como la mía ha sido muy parecida. Para mí siempre que pensaba en la gracia, pensaba que era un regalo inmerecido, ¿cierto? Eso sabíamos, un regalo inmerecido que Dios me había dado, no me lo merecía, Dios me lo dio, algo que no me merecía, que tenía que ver con el perdón de mis pecados, la reconciliación con Dios, ¿cierto? Por causa del pecado y del rompimiento, entonces reconciliarnos con Dios, de que ahora estoy en una nueva vida y que tengo la certeza de que por esa razón voy a ir al cielo. Si para ustedes es o ha sido o era parte de ese entendimiento que ustedes tenían de la definición de gracia, algo de lo que mencioné, ¿cierto? Un regalo inmerecido de Dios que me perdonaba de pecados, que me justificaba con el Señor, de que me daba una nueva vida y que me llevaba al cielo, y están de acuerdo o por lo menos han participado de ese tipo de entendimiento, hágame un dedito, póngame algún comentario para que sepa si ha sido así o si estoy totalmente equivocado. Aunque creo que no, porque creo que generalmente eso es lo que hemos aprendido en nuestras congregaciones. Bueno, al cabo de los tiempos, ¿cierto? En el desarrollo y crecimiento espiritual, yendo a la iglesia, en las congregaciones, en los cursos, leyendo de las escrituras, pues al cabo de los años entendí o aprendí por medio de ciertas enseñanzas ya más doctrinales, por ejemplo, temáticas como la gracia irresistible, ¿sí? La escogencia, ese tipo de cosas que me llevaban a tener un mayor entendimiento de lo que la gracia es, o de una forma doctrinal llegar a poder expresar o entender lo que la gracia podía llegar a ser, ¿sí?
Y aunque yo crecía en conocimiento y años de cristiano, porque como ustedes, yo creo que ustedes también ya llevan bastante tiempos de años como cristianos, y también me llevaban un crecimiento en relación con Dios, porque yo tengo que decir que más o menos desde los 12 años que llegué a una iglesia cristiana y me comentaron y me hablaron de Dios y del Evangelio y la salvación y el pecado y el cielo y la redención por medio de Cristo y el perdón para que pudiéramos estar justificados y ir al cielo. He venido conociendo al Señor y, como les digo, parte de las enseñanzas que he recibido me han añadido cada día más para poder ir entendiendo de qué se estaba hablando. Y como les dije, esas enseñanzas y aprendizajes de doctrinas o definiciones vinieron a ser como para mí, en cierta manera, cuando me pongo a pensar ahora un poquito en esas enseñanzas, vinieron a ser para mí un poquito como la ley que funcionó para los judíos. Y ustedes se refieren, pero ¿cómo así? ¿Estabas aprendiendo sobre la gracia? ¿Y cómo pudo haber sido la ley para ti? Pues en este sentido les digo que fue como un poquito como la ley para mí. Fue un ayo o fue una forma en la que la enseñanza me estaba llevando a mí a un conocimiento mayor de Cristo. No me estaba revelando a mí necesariamente a Cristo, sino que me estaba llevando o cuidando o guiando en el camino del Señor para que yo pudiera algún día llegar. Yo creo que ustedes en Romanos han leído, no, perdón, ustedes han leído en Gálatas cuando habla de que la ley ha sido un ayo o ha sido alguien que guía a alguien a otro nivel, o sea, que guiaba al niño que era inexperto para que pudiera llegar a ser rey o heredero de todas las cosas. ¿Sí? De la misma manera, así como tú y yo somos herederos de todas las bendiciones del Señor, así experimenté en cierta forma la enseñanza de la gracia, la enseñanza de las doctrinas que aprendí por medio de la congregación y de los que me enseñaron estas temáticas. Me llevaban como un ayo, me bendijeron para poderme mantener en el camino, pero no disfrutaba yo de la herencia como hijo, siendo escogido, siendo llamado para conocer a Cristo. Todavía había algo que faltaba, algo fundamental. Esas reglas escritas que funcionaron como el ayo para mí, que habla en Gálatas 4:1, me llevaban por buen camino, como les comento, pero la transformación integral, o sea, la transformación personal que había dentro de mí, que tiene que ver con mi espíritu, con mi alma y con el cuerpo, en mi vida era ciertamente limitada y un poco lenta. Yo veía como que sí, hay transformación, hay cambio, pero era un poco limitado esa experiencia de transformación de mente, de corazón, de vivencia, de experiencias con Dios. Porque yo creo que faltaba una ficha fundamental para el rompecabezas. Y me gusta la palabra rompecabezas porque yo creo que muchos de nosotros nos hemos roto la cabeza, como dice la palabra rompecabezas, de poder entender todo lo que la Biblia dice, todo lo que habla, palabras que a veces no entendemos, historias que como que no tienen congruencia lo uno con lo otro, qué es ley, qué es gracia, qué es salvación, qué es justificación, cómo es que se lleva a cabo, cómo es que se ejecuta, qué vino primero, qué vino después, y se rompe uno la cabeza con una poco de serie de conceptos o ideas o enseñanzas o doctrinas para como que esto tenga algún sentido de ser. Yo creo que a ustedes les ha pasado como me ha pasado a mí. Y este rompecabezas del cual estoy hablando tiene una manifestación. Esto llega a un punto en la vida del creyente donde todo llega a empatar. ¿Sí? Como les dije, esta forma, la gracia que yo conocía antes, en la cual he ido creciendo, en la cual me ha bendecido en gran manera, me sirvió como de ayo. Me iba llevando poco a poco a poderme yo entender que como heredero e hijo de Dios, que no estaba disfrutando de la totalidad de la experiencia de ser hijo de Dios, ahora en la revelación de lo que la gracia verdaderamente es, puedo disfrutarlo así como tú lo puedes disfrutar también después de esta enseñanza, o si ya conoces de qué estoy hablando.
¿Cuál es la ficha del rompecabezas del que quiero hablar? ¿Cuál es la ficha del rompecabezas para poder traer claridad a qué es la gracia de Dios? Acuérdense que ese es el tema de hoy. ¿Qué es la gracia de Dios? Y como yo les decía, no es una serie de doctrinas, no es una serie de enseñanzas, no es algo que se puede palpar, tampoco es el puro hecho de ser perdonados o de que vayamos a ir al cielo o de justificarnos. Es mucho, mucho más que eso. En Gálatas capítulo 1 del 13 al 16 dice Pablo así, en la traducción, ¿cómo se llama? La TLA, dice así: ustedes ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía. Ustedes saben de qué estamos hablando. Pablo era un perseguidor de los creyentes cuando él era de la religión judía. Saben también con qué violencia hice sufrir a los miembros de las iglesias de Dios y cómo hice todo lo posible para destruirlos. Cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Pero Dios me amó mucho. Desde antes de nacer, me eligió para servirle. Además, me mostró quién era su hijo. Y en la otra versión dice, revelar a su hijo en mí. Eso lo dice en la versión de Reina Valera 1960. Dice, revelar a su hijo en mí. O me mostró quién era su hijo, para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Cuando eso sucedió, no le pedí consejo a nadie. En cierta manera, yo veo que muchos cristianos tienen la misma actitud, o teníamos la misma actitud que Pablo tuvo aquí cuando lo expresa en esta manera. Pablo, un hombre de la ley, un hombre conocedor de las Escrituras. Nosotros podríamos decir, nosotros cristianos de muchos años que hemos ido a la iglesia, hemos aprendido doctrinas, enseñanzas, Biblia, hemos estado en todo tipo de cursos y en reuniones dominicales, conocemos bastante, pero ¿por qué será de que en cierta manera nos perseguimos los unos a los otros? Causándonos dolor, daño, siendo en cierta manera persiguiéndonos los unos a los otros por enseñanzas o desacreditándonos entre iglesias por enseñanzas que no debería ser así. Porque Pablo, pensando que hacía lo correcto, estaba yendo contra Cristo. Dice aquí, les vuelvo a repetir una de las partes de la enseñanza, dice que él cumplía con la religión judía. Nosotros cumplimos. Nosotros vamos a la iglesia, nosotros vamos a todas las reuniones, nosotros leemos la Biblia y hacemos cuanta cosa que nos exige o que se demanda o se espera de nosotros como cristianos dentro de una congregación. Pero dice aquí, también me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Y creo que muchos de nosotros somos personas dedicadas o hemos sido personas dedicadas a conocer las enseñanzas, conocer las doctrinas de nuestra congregación, poderlas compartir o impartírselas a otras personas para poder convencerlos de que mi enseñanza de pronto es menos defectuosa que la tuya o más correcta que la tuya, ¿sí? Como fue el caso de Pablo, que él decía de que él se dedicó, ¿sí?, a conocer las enseñanzas de sus antepasados y eso lo llevó en cierta manera a perseguir y tratar de destruir a otros que no creían lo mismo que él, ¿sí? Yo creo que nosotros debemos cuidarnos de ese aspecto. Entre mayor entendimiento de lo que la gracia de Dios es, mayor revelación hay que nosotros debemos edificar vidas, no desacreditar personas, menos iglesias ni pastores o personas que tienen de pronto o han llegado a menos entendimiento del recorrido de la comunión con el Señor, porque poco a poco puede ser que esas personas lleguen a ser tus maestros, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado con eso. Pablo dice aquí claramente de que si fue algo que le transformó la vida a Pablo,
no fue el seguir las enseñanzas de aquellos que se las enseñaron o de sus antepasados, como él dice, sino que dice aquí, cuando él me eligió para servirle, además me mostró quién era su hijo. O en la otra versión, revelar a su hijo en mí. Ustedes saben bien la historia de Pablo, cuando iba de camino a atacar a los cristianos, cuando fue tumbado, cuando se paró, cuando quedó ciego. Y fue la revelación de Cristo a la vida de Pablo la que le trajo claridad en el rompecabezas que tenía en su cabeza de qué era y qué no era, de por qué estos que decían creer en Dios y en Cristo y en la salvación, en el Dios de los judíos, vivían una vida totalmente diferente, ¿sí? Pero en este rompecabezas que Pablo estaba viviendo, dice, si hay algo crucial, si hay algo que le trajo orden a mi vida, si hay algo que le trajo sentido a lo que todas estas enseñanzas tenían que ver, es el Hijo de Dios revelado a mí, o que Dios me haya revelado a su Hijo. Y yo creo que esa es la realidad para todos nosotros. Nosotros venimos de muchos contextos cristianos, en la iglesia católica, evangélica, metodista, protestante, bueno, todas las diferentes variantes de iglesias o denominaciones que hay en este mundo, y en muchas ocasiones se pelea por doctrinas, se pelea por enseñanzas, se pelea por conceptos humanos o entendimientos, que yo soy de Arminio, que yo soy de Calvino, que yo soy lo uno y lo otro, que yo soy de Apolos, como decía Pablo, ¿cierto? De Apolos, o que soy de Pablo, se peleaban entre ellos. Y decía Pablo, pero ¿acaso qué son ellos? ¿No son acaso servidores de Cristo? ¿Acaso los salvé yo? Dice Pablo en una ocasión. ¿Acaso fue Apolos el que los salvó? Nosotros somos simplemente servidores, así como cada iglesia de este cuerpo que se llama la Iglesia Universal, que cumple una función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es? Es edificar a personas para que lleguen al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la gracia, que no es una serie de enseñanzas doctrinales, ni tampoco un tiquete al cielo, ni tampoco solamente un perdón de pecados, ni tampoco solamente una nueva relación con Dios, sino que es la revelación de Cristo a la vida de nosotros. Se los voy a poner un poquito más claro. Vamos a leer en San Juan capítulo 14, capítulo 1, perdón, versículo 14. Esa es la Reina Valera de 1960. San Juan capítulo 1, versículo 14. También cuando nosotros pensábamos en la gracia, siempre como que nos han hecho paralelos en cuanto a la ley mosaica y la gracia, ¿cierto? Y como que nosotros no participamos de la ley mosaica y pues obviamente no lo podemos hacer porque no somos judíos. Entonces tú me dices, sí, pero es que yo nunca he vivido en la ley. Pues vamos a ver que nosotros vivimos muchísimo en la ley sin darnos cuenta, a veces ni entenderlo, ni haberlo procesado. Bueno, San Juan capítulo 1, versículo 14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo les parece esta parte? De pronto no lo han entendido. Aquel verbo se hizo carne. ¿Cuál verbo? Cristo se hizo carne, el que estaba en el principio con él. Lean si quieren todo el capítulo 1 de San Juan y van a entender más a fondo de qué estamos hablando. Pero en el 14 dice, y aquel verbo, o sea, una persona, se hizo carne, y sabemos que ¿quién se hizo carne? Cristo. Y él habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, se hizo partícipe de nuestro vivir y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Y de qué estaba lleno? Lleno de gracia y de verdad. Cuando yo veo la gracia de Dios manifestada en lo que Cristo hacía, en lo que podemos ver en las Escrituras, lo que confesaban y hablaban los apóstoles, no veo en ningún lugar que era una comprensión de solamente ser perdonados para ir al cielo, o solamente el hecho de que ya con eso yo fui perdonado y listo, o la suma de una serie de enseñanzas como lo tenía pensado Pablo, ¿cierto? O los que vivían la ley.
Jesús no se puso a describir, bueno, esta es la gracia de Dios, muchachos. Punto número 1, punto número 2, punto número 3. Dice que aquí se vio la gracia de Dios y la verdad de Dios manifestada en el verbo que se hizo carne. Y eso fue lo que vimos. Como podemos ya ir dándonos cuenta en cuanto a la temática de la enseñanza de hoy, es que la gracia se manifestó, se manifiesta y es real, no en letra, no en conocimiento bíblico, no en peleas doctrinales entre congregaciones, sino en la manifestación real del Hijo de Dios en la vida de aquellos que han creído en Él, en la vida de aquellos que están siendo renovados por el Espíritu para tener la mente de Cristo de tal manera que puedan vivir en armonía los unos con los otros en la mutua edificación del cuerpo, que no consiste de una iglesia con un nombre, sino que consiste de todos aquellos que creen y han nacido del Espíritu de Dios. Por eso, tengamos cuidado nosotros. Así como Pablo dice de que ustedes saben cómo yo me comportaba cuando creía que yo tenía todo el conocimiento de Dios, porque me esforzaba más que los demás, porque caminaba la extra milla, porque hacía todas las cosas que tenía que hacer como buen creyente o buen judío, ¿cierto? Que cumplía la ley, pero nosotros también podremos llegar a ese punto. Como les decía, la ley no es solamente seguir la ley de Moisés, porque ni tú ni yo hemos seguido la ley de Moisés. O díganme ustedes si alguno de ustedes han hecho los mandamientos que les fue impuesto a los judíos. Yo creo que ninguno de ustedes, porque no hay ninguno de ustedes que sea judío, ¿sí? La ley fue dada a los judíos, pero la ley para nosotros, los que éramos gentiles, que ahora somos la iglesia de Jesucristo, son mandamientos de hombres y es todo aquel comportamiento que no obra bajo la guía del Espíritu en Cristo Jesús. Eso es ley. Toda obra que no es guiada por el Espíritu, que no es en Cristo Jesús, eso se llama ley. Y de eso hay bastante en nuestras vidas, en las congregaciones, y es de lo cual el Señor nos está trayendo claridad. Cuando pienses en ley, no pienses en Moisés. Piensa en todo lo que se sale del orden, de la guía del Espíritu Santo en tu vida. Porque ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que hacen la voluntad del Padre, los que son guiados por el Espíritu, los que han nacido del Espíritu y los que viven por el Espíritu de Dios, bajo el régimen nuevo del Espíritu. Entonces, acuérdese, la ley para nosotros, tú no la conociste como la ley de Moisés, sino es todo aquel comportamiento, toda aquella mentalidad, toda aquella expresión que no obra en Cristo Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Aquí les acabo de describir en San Juan de que esta gracia, o sea, la gracia o el regalo inmerecido al cual comenté al comienzo, no es algo, sino que lo vimos, se manifestó, se hizo carne y hueso, porque aquí dicen los apóstoles que escribieron, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses 2.9 nos dice esto. Abran en Colosenses 2.9 si lo tienen por ahí. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. La gracia no es una serie de enseñanzas. La gracia no es algo que tú puedes definir con una prédica, en una reunión como la que estoy haciendo. La gracia es algo que cada día se va revelando, que cada día se va manifestando, que cada día se va conociendo y cada día se va viviendo para que tú y yo, personas que estamos creciendo en el Espíritu, podamos en espíritu, alma y cuerpo conocer la gracia que nos fue concedida. ¿Cuál fue la gracia que nos fue concedida? El regalo inmerecido que cada uno de nosotros recibimos, no por obras, para que ninguno nos gloriemos. Ustedes ya lo pueden responder. Cristo, en aquel que habita la plenitud de la deidad, en el que vimos la gloria, en el que vimos la gracia y en el que vemos la verdad. ¿Amén? ¿Están conmigo todavía? Bueno, entonces podemos decir que la revelación de Cristo en nosotros por su Espíritu viene cada día a manifestarse
como la gracia inmerecida que tenemos de parte de Dios para que podamos ir creciendo. Entonces, todo lo que no es del Espíritu no es gracia, ¿ok? Todo lo que no es del Espíritu no es gracia. En otras palabras, no es de Cristo. Y eso es ley, ¿ok? Creo que es una definición bastante así fácil que traté de formular, de que todo lo que no es del Espíritu no es gracia y por lo tanto, en otras palabras, no es de Cristo y se manifiesta como ley. Miren lo que dice en Romanos 7, 4, 6 y Romanos 6, 11, 13. Les voy a comentar, voy a tratar de mostrarles aquí un poquito lo que el Señor me mostró en cuanto a esto de la ley. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante ¿qué? El cuerpo de Cristo. O sea, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Eso se lo dice tanto a judío como a nosotros. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? De Cristo. Entonces, hemos muerto a la ley, ¿cierto? Mediante el cuerpo de Cristo, para que no seamos de la ley o de la forma antigua de vivir sin el Espíritu de Dios, o para los judíos bajo la ley de Moisés, sino que resucitamos para aquel que resucitó de los muertos, que es ¿quién? A fin de que llevemos fruto ¿para quién? Para Dios. ¿Para la carne? No, para Dios. Dice: porque mientras estábamos en la carne, acuérdense, la carne también es la ley de este siglo, ¿sí? Cuando nos damos en la carne, noten que aquí dice carne, no dice ley. En el versículo de arriba dice: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. En el versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne. O sea que él hace una semejanza o un paralelo en que ley es igual carne, no ley es igual ley de Moisés. Quiere decir que todo aquel que vivía en la carne, la ley de este siglo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ese versículo 5 nos trae muchísima claridad de que la ley no solamente se está refiriendo a una ley mosaica a la cual ya no vivimos o nunca vivimos porque somos cristianos, porque nosotros siempre hemos conocido la gracia de Dios de una forma o de otra, ¿cierto? Pero que ahora tenemos mayor entendimiento de verdaderamente qué es, y que la ley en verdad para toda la humanidad es vivir bajo la carne o la mentalidad humana o el gobierno humano, ¿cierto? Miren lo que es el 5, noten bien lo que dice, porque esto es bien clave, porque mientras estábamos en la carne, o sea, en la forma de vivir humana, bajo el gobierno humano, miren lo que pasaba, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Sí? Yo traté de poner como unas punticos aquí para traer mayor claridad. Porque mientras estábamos en la carne, la ley de este siglo, la ley de este gobierno humano en el que nos movemos y estamos metidos en esta tierra, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, o sea, la vida carnal del humano, obrábamos ¿para qué? En nuestros miembros llevando fruto para muerte. Esa es la ley del cual Pablo está hablando en cuanto se refiere a los gentiles, no la ley de Moisés, porque ninguno de ustedes, ni yo ni ustedes la conocemos. Mas sí conocemos la ley de la carne, que es pecaminosa, que nos lleva a querer cumplir los deseos de nuestra mente, de nuestros sentidos, de nuestras concupiscencias, y esa ley no es del Espíritu. Habíamos definido que todo lo que no es del Espíritu no es gracia. En otras palabras, no es de Cristo. Habíamos dicho que todo comportamiento que no obra en Cristo Jesús es ley. Por eso les digo, hay bastante ley en el cristianismo. Hay bastante ley en nosotros. Y el Señor, por medio de su Espíritu, nos está abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que vivamos por el Espíritu, haciendo morir las obras de la carne, ¿cierto? La ley que nos gobernaba, ¿cierto? También nos dice, considérense muertos al pecado o a la carne y vivos ¿para quién? Para Dios. Para que llevemos frutos de vida y no de muerte. Dice en el 6,
en el 6, pero ahora estamos libres de la ley. Ya saben de qué estoy hablando, ¿no? No de Moisés solamente, si es que eres judío, sino de la, ya saben, para no repetir otra vez. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Cuál? ¿La ley de Moisés? No, la ley carnal o de este siglo, como les dije. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. O sea, la ley del Espíritu de Dios. Y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Me están entendiendo? Yo creo que sí. Si me han entendido, si de pronto los tengo reconfundidos, escríbanme ahí, explíquenme eso después porque soy confundido. Pero si en algo les he traído un poquito de más claridad en qué es la gracia y qué es vivir en el Espíritu, qué no es vivir bajo la ley, qué es la ley, ¿cierto? Y cómo esto se expresa de una forma visible en cada uno de nosotros, póngame un dedito, escriba un comentario para que no se haya perdido este momento pensando yo que de pronto sí les estoy añadiendo algo del Espíritu para este día. En Romanos 6, como les comenté que íbamos a leer, dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerados muertos al pecado, o sea, muertos a la carne, muertos a la ley, muertos a todo comportamiento, mentalidad o forma de vivir que no se rige al régimen del Espíritu, que no se rige por la experiencia de crecer en Cristo Jesús, al comportamiento guiado por el Espíritu, a la renovación y transformación de nuestra vida, de tal manera que vivamos todavía en la esclavitud de la carnalidad. ¿Sí? Esto es un crecimiento constante. Esto tú y yo no lo vamos a recibir porque vayamos a una reunión dominical, ni porque yo aquí les esté hablando todos los domingos de esto, ni porque tú vayas a una reunión de avivamiento o de imposición de manos, o porque te caigas o te levantes, o porque hagas encuentros o ayunos. Esto no pasa así. La renovación en el Espíritu, la experiencia de la gracia, es algo que se refleja y se vive a la medida que Cristo te es revelado, así como Pablo dijo: yo lo sabía todo y creía que estaba muy bien y perseguía y atacaba y me esforzaba más que los demás y hacía todo lo que se requería de mí. ¿Para qué? Para llevar mayor honra y para poder testificar de Dios. Pero cuando Dios me reveló a su Hijo, me lo dio a conocer y me dio a entender, entonces la gracia de Dios dejó de ser una serie de enseñanzas doctrinales, un entendimiento de que voy para el cielo, un perdón de pecados, o también de que era un regalo inmerecido, ¿sí? Porque eso era, por lo menos para mí, lo que era. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. ¿Qué implicaba eso? Un perdón de pecados, justificación, ir al cielo y que ahora soy hijo de Dios. Pero la revelación de su Hijo, conocer que el regalo inmerecido verdaderamente tiene un nombre, ¿sí? Y tiene una posición, y se llama Cristo Jesús, en el que vimos la gracia, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es otra cosa. Eso le trae al rompecabezas claridad. Y ya tú vas a empezar a ver con claridad las enseñanzas bíblicas y a entender de que al rompecabezas doctrinal, eclesiástico y cristiano le faltaba una pieza fundamental, y es la revelación de Cristo a tu vida. Así como una revelación de Cristo a mi vida. Tuvo que romper esa mentalidad de conocimiento bíblico para creer que estaba creciendo más en el Señor, y verdaderamente lo hizo. O sea, no es que digo que no lo hizo, porque como les dije al comienzo, para mí funcionó como un ayo. Era la ley a la cual yo había sido perteneciente, que me llevó en un desarrollo y en un crecimiento espiritual, pero que no había yo logrado palpar y entender, ¿sí? Verdaderamente qué era esa gracia inmerecida, la manifestación de Dios real, hasta que Cristo no me fue revelado, ¿sí? No lo fue entendido, de que en Él habita la plenitud, de que es por medio de Cristo que hay transformación.
de que no se trataba y el propósito de Dios no era venir a salvarme para ir al cielo, sino revelarme a su Hijo, para que de esa manera yo conociéndole pudiera ser uno con Él y con el Padre y ser partícipe de la iglesia de Cristo que no está dividida en denominaciones y quién sabe más y quién sabe menos, y si es de Pablo, o si es de Apolos, o si es de Calvino, o si es de Arminio, o si es del Papa del uno o del otro. No, todo aquel que ha nacido del Espíritu, al cual Cristo le es revelado y llega al conocimiento de la verdad por medio de la gracia que es Cristo Jesús, que se hizo carne y viene a ser transformado en su mente para no vivir conforme a sus pasiones, conforme a sus deseos o conforme a todo lo que no es del Espíritu, va a poder experimentar la gracia de Dios todos los días de su vida, porque es toda una vivencia en el Espíritu de Dios. Por eso yo no te puedo decir, esto es la gracia o esto es. Empieza con Cristo, se manifiesta en Cristo y termina con Cristo. Y en esta gracia vamos a ir creciendo todos los días a la medida que vamos conociendo al Hijo de Dios por medio de ese Espíritu. Bueno, pero ahora estamos libres, dice en el 6 de Romanos 6, Romanos 7, capítulo 6, pero ahora estamos libres de la ley, ¿sí? Y en Romanos 6, 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, miren lo que dice aquí, en el 12, no reine, repita conmigo, no reine. Cuando habla de reinar es un gobierno, ¿cierto? No reine o no gobierne o no obedezca, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis ¿en qué? En sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Ahí empieza. Si vivimos de esa manera, estamos todavía bajo ley y no hemos cumplido ni un mandamiento mosaico, ¿sí? Todo lo contrario a esta vida es ley. O sea, si gobierna el pecado en nosotros, si reina sobre nosotros, si nos gobierna, si obedecemos nuestras concupiscencias, si presentamos nuestros miembros, si tenemos una mentalidad somos superiores, de querer como dañar o de pronto en cierta manera considerarnos más que otros, es una mentalidad o un gobierno humano, eso es ley, porque no viene del Espíritu, ¿sí? En Efesios capítulo 2, 8, 10, para concluir, yo creo que ya con esto termino. Búsquenlo ahí, Efesios 2, 8, 10 dice, creo que esta es la versión Reina Valera de 1960, si no estoy mal, espero que sí, para que no se confundan, a veces las diferentes versiones dicen un poquito diferente, pero creo que hoy hemos estado hablando bastante claro. Porque, dice, porque por gracia, y yo puse en paréntesis, si yo cambio la palabra gracia por Cristo, porque yo veo que vimos la gracia de Dios manifestada en uno, que es el Hijo de Dios, en el quien habita la plenitud de la verdad y toda la plenitud de la deidad, ¿cierto? Dicen los apóstoles, y vimos y palpamos lo que hemos visto del Verbo de Dios, su gloria, ¿sí? Su gracia y su verdad. Entonces, porque por gracia, o sea, por Cristo, sois salvos por medio de la fe. No dice por una serie de enseñanzas, no dice por una temática o no dice por algo que se llama gracia, no es alguien que se llama gracia, que habita en él la gracia de Dios, la plenitud de Dios. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué es que no es de nosotros? Cristo. Esta salvación, el ser salvos por gracia, no de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo no es de nosotros. Esta salvación, esta gracia, Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Me puse a buscar qué quiere decir don. Y dice esto en la definición en el diccionario. Don, regalo de un ser superior que hace a alguien.
Entonces, ¿cuál fue el don de Dios? ¿Cuál fue la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es el don de Dios? Sino el regalo inmerecido que se llama Cristo Jesús. La gracia, aquel que tomó carne, que habitó entre nosotros, vino a enseñarnos a vivir por el Espíritu para que no fuéramos más nosotros gobernados por la ley de este siglo, no fuéramos nosotros más esclavos de las concupiscencias, sino que aprendiéramos a entender que estamos muertos por el cuerpo de Cristo y la fe en nosotros, en Él, también resucitando, para que ahora podamos vivir por la gracia de Dios, o sea, por Cristo y su Espíritu, que renueva nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos crecer en la gracia que nos ha sido dada. ¿Qué es la gracia que nos ha sido dada? Cristo en nosotros cada día formándose. ¿Para qué? Para alabanza del nombre de Dios. Dice sí, no por obras para que nadie se gloríe. Creo que todos lo tenemos claro, ¿eh? No hay obra alguna que te pueda llevar a experimentar esta gracia de estar con el Señor, de caminar en esta fe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Otra vez note que fuimos creados en Cristo. Todo es por medio de Cristo y para Cristo. Si no es por Cristo, no hay fe. Si no es por Cristo, no hay salvación. Si no es por Cristo, no hay gracia. Si no es por Cristo, no hay transformación. ¿Sí? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la próxima vez que a ti te pregunten, ¿qué es la gracia de Dios? No pienses en qué es, sino más bien piensa en quién es. ¿Ok? Cristo es el regalo inmerecido dado a los hombres para poder llegar a ser hijos de Dios. Y como dicen por ahí en los jueces, amén. ¿Cierto? Que el último martillazo, Cristo, la gracia de Dios, que viene a manifestarse en la vida de nosotros los creyentes a la medida que le vamos conociendo. ¿Ok? Chévere. Si tú has crecido en una iglesia que te ha enseñado sobre la gracia de Dios, gloria a Dios. Si has conocido doctrinas que tienen que ver con la temática de la gracia, qué bueno sea. Pero que no sea para ti, sino un ayo. Alguien que te lleva a mirar a quién, a Cristo. Así como la ley llevó al judío a aquel que iba a venir para que el heredero pudiera llegar a disfrutar de esas bendiciones, que estas enseñanzas, incluso lo que te estoy compartiendo, no sea una enseñanza más temática y intelectual que te quedó, sino que puedas entender de que ahora, por el conocimiento de Cristo, yo puedo llegar a conocer verdaderamente, en experiencia, en vivencia, en cuerpo, en alma, cuerpo y espíritu, la gracia de Dios, que es que vivir por el Espíritu, apartado de toda obra de la carne a la cual ya hemos muerto. Bueno, gloria a Dios. Por aquí tengo yo varios punticos que de pronto me gustaría recalcarles. Por ejemplo, todo lo que no es del Espíritu no es gracia. En otras palabras, no es de Cristo. Todo aquel comportamiento que no obra por el Espíritu en Cristo Jesús es ley. ¿Sí? Acuérdense que el régimen y el camino es por la vivencia en la guía del Espíritu. Y les agradezco a todos que se conecten. Chéverísimo. Juanca, mi mamá, gracias también por seguir. Qué bueno si en algo les puedo aportar. Todas las personas que nos siguen, mi suegrito, mi suegrita, bueno, hasta mi cuñado está por ahí. Mi papá también, gracias a Dios que mi papá pudo conectarse en este día. Les pido de que mediten sobre esto, que no les pase como una enseñanza bonita que compartimos. No, la gracia de Dios tiene nombre, ¿ok? No es algo, es alguien que se revela y cuando le fue revelado a Pablo le transformó la vida. De la misma forma, cuando nos es revelado personalmente, rompe los parámetros del rompecabezas y todo tiene razón de ser. Amén. Que tengan un feliz día, cuídense mucho y disfruten del resto de la semana. Hasta la próxima.